Estás escuchando Tiempos de Reforma con el pastor Hidalgo Candelario. Bueno, el tema que vamos a iniciar este miércoles es actitudes fundamentales cristianas. Vamos a tener 4 reuniones que vamos a estar hablando de las actitudes fundamentales de un cristiano. Y hoy comenzamos con la parte 1 acerca del perdón. Actitudes cristianas fundamentales, parte 1, el perdón. Van a ser 4 miércoles que vamos a estar meditando en las actitudes fundamentales cristianas. La iglesia no es un lugar para resentimiento. La vida cristiana no debe caracterizarse por el resentimiento, por la amargura. Todo eso es destructivo y debe ser disuelto en una actitud de perdón. En donde no hay una actitud de perdón, donde no hay una actitud perdonadora, habrá una fractura de la comunión y habrá un límite de utilidad. Habrá un robo del gozo que debemos experimentar. Habrá un robo de paz que el Señor nos ha dado a través de su Espíritu. Ahora, en la cultura de la actualidad está inclinada a ejercer y glorificar el pecado de la autoestima. El perdón es algo que se burlan y la venganza es exaltada. Esto es simplemente lo opuesto a lo que las Sagradas Escrituras enseñan. Debemos expresar una actitud de perdón. Quiero hablar esta hora brevemente de eso, simplemente para darle varios puntos que pueda contemplar. El primer punto que quiero que contemplemos esta noche, el perdón es el acto más parecido a Dios que una persona puede realizar. El perdón es el acto más parecido a Dios que una persona puede realizar. Nada es parecido a Dios más que perdonar. Y usted nunca se parece tanto a Dios como cuando usted perdona. Si la oración de su corazón es ser como Cristo, ve que hasta cantos tenemos ser como Cristo, entonces usted de manera necesaria debe caracterizarse por el perdón. Vamos a observar algunas escrituras. Salmo 32, 1 y 2. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no inculpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Una vez y otra vez en los salmos el tema del perdón es mencionado, pero cantidad de veces. Observemos otros textos. Si mira Jehová, es lo mismo que si mirares a los pecados, ¿quién pudiera, Señor, mantenerse? Si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrán mantenerse? Pero en ti hay perdón para que seas reverenciado. Reverenciado significa adorado, significa tratado con asombro, respeto y honra. Dios recibe adoración de aquellos a quienes en su gracia Él perdona, y también recibe una adoración máxima de aquellos que pueden perdonar porque en eso se parecen a Él. Isaías 43, 25. Yo soy
el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Ahora observemos Isaías. Buscar a Jehová mientras puede ser hallado, llamarle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuelva hacia Jehová, el cual tendrá misericordia, al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Amplio, Dios es amplio en el perdón. El profeta Jeremías habló mucho de la misma manera. Simplemente observemos un pasaje. Y los limpiaré de toda su maldad con que pecaron contra mí, y perdonaré todos sus pecados, con que contra mí pecaron y con que contra mí se rebelaron. Una persona perdonadora, arriba hay una promesa: lo limpiará de toda su maldad con que pecaron contra él. Una persona perdonadora es una persona fácil para que Dios le limpie sus rebeliones. Ahora, quiero que por favor vayamos a Efesios, porque ahí es el punto primordial de lo que vamos a estar hablando esta noche. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Quítense de vosotros toda amargura, todo enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó en Cristo. Qué maravilloso, hermano, ¿sí? Antes, sed benignos uno con otro. Debemos detenernos y hablar de eso por un momento. Vivimos en un mundo difícil de perdonar. La gente no le gusta perdonar. Inclusive mucho cristiano es duro para perdonar. Durísimo. Pero hermano, es algo ilógico. Alguien que dice que tiene a Cristo en su interior y no puede perdonar, es dudoso que tenga a Cristo adentro. Porque el Cristo que el verdadero cristiano trae adentro, Él perdona. Todas nuestras rebeliones en la cruz fueron perdonados. Benignidad, simplemente, hermano, entender los errores de otro, pasar por alto los malos entendidos, pasar por alto fallas, pasar por alto debilidades y tratar a la gente con amabilidad, con bondad. Ahora, repito, nunca usted será más parecido a Dios que cuando usted perdona. Observemos lo que el apóstol Pablo dice en Colosenses: soportándonos unos a otros. ¿Sí? ¿Están entendiendo el mandamiento? Soportándonos unos a otros. Hermano, no es fácil soportar a veces unos a otros, pero la gracia de Dios es amplia para darnos la capacidad. Y perdonaos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. ¿Ve el compromiso de un buen cristiano, hermano? Vamos de regreso al libro de Efesios. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos
unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. ¿Se da cuenta? Si alguien es perdonador, esa persona se parece a Dios. Perdonándonos unos a otros, así como Dios en Cristo también os ha perdonado. Me encantaría que no hubiera división de capítulos, porque observe el siguiente versículo. Después que está hablando del perdón, dice, sed imitadores de Dios como hijos amados. ¿Cuándo usted imita a Dios? Cuando perdona. Cuando es perdonador, usted imita a Dios. ¡Qué maravilloso! Terminando el versículo del capítulo 4, sigue, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Ese es el primer punto. Nadie se parece más a Dios que cuando perdona. ¿Quién quiere ser como Cristo? ¿Quién quiere ser igual a Cristo? Tiene que aprender a perdonar. Tiene que perdonar, debe perdonar. Ahora bien, un segundo pensamiento. Sea quien sea que lo ha ofendido a usted, ha ofendido a Dios más que a usted. Sea quien fuere, lo que haya ofendido a usted, ha ofendido a Dios más. Usted pregunta, ¿cuál es el punto? El punto es, si Dios puede perdonar cuando Él ha recibido la ofensa mayor, ¿acaso usted no puede perdonar cuando ha recibido la ofensa menor? Cuando nosotros fallamos contra alguien, cuando alguien falla contra nosotros, esa ofensa va directamente a Dios. Dios el que es más ofendido. Observemos lo que el rey David expresaba. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Ahora bien, ciertamente David había pecado duramente contra unas personas. Ya lo han leído, ¿no? Fuertemente él había pecado, pero observe, al que mayormente David ofendió fue a Dios. Y él lo reconocía. Cuando realmente usted ve el pecado, usted debe estar de acuerdo con que el pecado es primordialmente contra Dios. Si nosotros nos diéramos cuenta que cuando ofendemos a alguien directamente, primordialmente ofendimos a Dios, nuestra vida cambiaría. No simplemente ofendimos al hermano, sino que directamente ofendimos a Dios. El Salmo 41 también es atribuido al rey David. Yo dije, Jehová, ten misericordia de mí, sana mi alma, porque contra ti he pecado. Él reconocía que había pecado contra alguien, pero primordialmente contra Dios. Yo dije, ten misericordia de mí, sana mi alma, porque contra ti he pecado. Cuando tú y yo le hacemos un daño a alguien, sea en difamación, sea en ofensa, al que mayormente ofendemos es a Dios. Cuando eso lo tenemos en mente, la pensamos dos veces ofender. ¿Por qué se nos hace fácil ofender? Porque nunca nos damos cuenta que el mayor ofendido es Dios. Cuando yo he fallado hacia alguien, ¿sí? El tercer punto que quiero señalar.
Llevamos 2 puntos ya. Nadie se parece más a Dios que cuando perdona. Segundo punto, cuando hemos ofendido a alguien, el mayor ofendido ha sido Dios. Quiere decir que si tú no puedes perdonar a quien te ofendió, te estás engrandeciendo más que Dios. Tercer punto, el que no perdona no será perdonado. El que no perdona no será perdonado. Usted pregunta, ¿está usted hablando del hecho que moriremos e iremos al infierno? No. En el panorama total de un cristiano escogido, en el panorama total, todos sus pecados son perdonados si su fe está en Jesucristo. No estamos hablando de que eso tiene que ver con su destino eterno. Si le presta mucha atención a este pedacito, va a aprender mucho. No estamos hablando de que eso tiene que ver con su destino eterno. Estamos hablando de que aquello que tiene que ver con su gozo, su paz, su utilidad, su comunión con Dios aquí en la tierra. Sus pecados, sus ofensas hacia otros fueron perdonados en la cruz. Pero sus ofensas presentes no lo llevan al infierno, lo llevan a una disciplina. Mis pecados ya fueron perdonados. Ahora tengo abogado para con el Padre después de la cruz. Estamos hablando de aquello que tiene que ver con su gozo, su paz, su utilidad, su comunión con Dios aquí en la tierra. Vamos a ver la porción que continúa. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Ahora pasemos al verso 14. Porque si no perdonáis a los hombres sus ofensas, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. ¿Quiere decir que te mueras así y te vas al infierno? No. Esto no tiene que ver con el perdón global. Esto tiene que ver con el perdón en santificación. Tiene que ver con tu santificación práctica. Eso presenta el punto de manera más clara que puede ser presentado. Dios va a perdonarlo a usted si usted perdona a otros, ya en su vida práctica. ¿Sí me entiende? Ahora, si usted no perdona a otro en su vida práctica, cae en disciplina. Indisciplina de Dios más que la del hombre. Sus pecados ya fueron perdonados. Y los que el Padre trajo a Cristo, ninguno se le pierde. No más el hijo de perdición. Pero sí, tenemos consecuencias cuando no perdonamos a quien nos ofende. El perdón eterno es algo que está cerrado. Te perdonaron eternamente en la cruz. Tenemos eso en nuestra justificación. Y eso se encarga del asunto de la bendición futura. El perdón temporal lo necesitamos en nuestra santificación práctica. Y eso se encarga el asunto de la bendición presente. ¿Usted entiende la diferencia, amado? ¿Sí? En la cruz, globalmente, sus pecados fueron perdonados, pero entra a un proceso de santificación. Entra a un proceso de estoy hablando de la ofensa entre hermanos.
entra a un proceso de santificación en el cual cuando le ofenden debe perdonar, porque de lo contrario cae disciplina. El punto es que si usted no está perdonando a otros de manera regular y constante, completa, entonces Dios no le está perdonando a usted en un sentido temporal. Y si usted no está siendo perdonado en un sentido temporal, varias cosas suceden. Usted perderá bendición y usted caerá en disciplina. A lo largo de los años como pastor, y he estado en esto ya por mucho tiempo, he encontrado la vaciedad, la sequedad, la falta de gozo, la falta de poder, la falta de utilidad en las vidas de personas que con frecuencia se relacionan con un corazón no perdonador. La disciplina que le cae a alguien que no perdona a otro hermano que le ofendió es que pierde su gozo, pierde su bendición, porque Dios no lo está perdonando. Y existe la posibilidad que si persistes en no perdonar, va a brotar una raíz de amargura. Y al brotar una raíz de amargura, tu disciplina se hace más grande. No solo pierdes el gozo, sino que dejas de alcanzar gracia. Es debido a que la bendición de Dios está siendo retenida, debe haber una indisposición a perdonar. Esa es la disciplina por no perdonar. Hermano, yo he visto cantidad de personas que los ofendieron, no perdonaron. Andan de lugar en lugar, pero sin gozo. Amargados, endurecidos por no haber podido perdonar en el momento que tenían que haber perdonado. Cuando tú entiendes la realidad del perdón y la consecuencia por no perdonar, la piensas dos veces, no perdonar. A veces traemos personas que debemos perdonar en nuestro tiempo anterior, que no conocíamos de la verdad. Personas que nos hirieron, personas que nos dañaron, personas que nos hicieron mucho perjuicio, debemos perdonarles, porque de lo contrario no alcanzamos el perdón de Dios como cristianos y el gozo se esfuma. Yo sé que algún pastor puede estar escuchando en este momento y me será testigo de hermanos duros de perdonar, son hermanos secos en la presencia de Dios. No hay gozo, pierden el gozo. No hay utilidad en ellos. Pierden el amor a los santos. Pierdes el gozo, pierdes el amor a esto. En el mismo Sermón del Monte, en donde Jesús nos enseña cómo orar y se incluye la idea del perdón, regresemos al capítulo 5 de Mateo por un momento. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda delante del altar, anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ahora, esto es muy elemental si usted tiene un resentimiento no resuelto. Porque el resentimiento viene por la ofensa que tú crees que te hicieron. Si tienes un resentimiento no resuelto contra alguien más, resuélvelo. La reconciliación necesita preceder a la adoración. En donde hay falta de perdón, usted necesita hacer todo lo que pueda hacer por resolverlo. Donde está la iniquidad de falta de perdón, Dios no va a recibir su adoración. Así es la centralidad y lo serio de alguien que no perdona.
El perdón es un escudo del cual todos los dardos ardientes del maligno rebotan. Sin daño alguno, aquel que aprende a perdonar. El perdón trae el cielo a la tierra y la paz del cielo al corazón pecaminoso. Pequeño rebaño, amados, sé que las ofensas llegan tarde o temprano. Tu vida es probada con la ofensa de otro hermano. Por lo general, cuando te ofende alguien que no es de la fe, tú lo pasas por alto porque le echas la culpa al diablo. Pero cuando un hermano te ofende, es difícil que tú puedas reconciliar pronto, porque no entiendes lo serio que es no perdonar. Estamos en un camino de santificación y necesitamos el gozo y la aprobación del Señor para terminar con lo que nosotros somos. Y necesitamos la actitud perdonadora para parecernos a Dios. Ser como Cristo, ser como Él. ¿Cuántos cantamos ese canto con amargura en el corazón por no tener la actitud perdonadora? Cuando tú crees que Dios perdona todo desobediencia en sus elegidos y tú no puedes perdonar, lo que estás diciendo que tú eres mejor que Dios. Debe haber una actitud de perdón. Debe haber algo de reconciliación. Yo creo, hermano, que antes de llegar al final de nuestros días, Dios nos dará la oportunidad de entender todo esto. Porque tendríamos problemas en la santificación. Acuérdense, sus pecados en la cruz fueron perdonados. Sus pecados anteriores fueron perdonados, pero entraron a un nivel de santificación. Y ahora, si usted ofende a un hermano y no se siente ofendido con un hermano y usted no perdona, está estancando su santificación, está estancando el proceso de crecimiento. Le aconsejo, amado, que si usted trae una ofensa en su corazón, aprenda a perdonar en el nombre del Señor. Amén. Aquí terminamos la primera sesión, la del perdón. Hemos llegado al final. Te invitamos a que sigas escuchando nuestras prédicas por nuestro canal de YouTube, Iglesia de Cristo Restauración Final.